buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, pero hoy en especial a esta emisión número 519 de Política a la Mexicana de este miércoles 5 de diciembre. Y ayer les comentábamos de la reunión que estaba a punto de celebrar el presidente Andrés Manuel López Obrador con la conferencia de gobernadores, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, que hasta ayer presidía el trapeador, la alfombra de López Obrador, Manuel Velasco Coello, el gobernador de Chiapas, que lo están acusando por de todo. Hizo, como se acostumbra en los viejos y gloriosos tiempos del PRI, hizo un cochinero de las finanzas estatales de Chiapas, y por eso se entiende por qué han dado tan solícito, tan servicial, tan servilista con Andrés Manuel López Obrador. Pero ayer ya entregó la presidencia de la CONAGO Alberto Moreno Cárdenas, el gobernador de Campeche, que trae otro discurso, un discurso más priista, pues no de confrontación, pero sí de no tirarse al piso, como lo hizo. Se entiende por qué el gobernador todavía, por desgracia, los chiapanecos, se vino tirando al piso, incluso con el PBN. Ya ven cómo se pasaron diputados federales de PBN a Morena y los aceptaron en Morena. Pues el caso era sumar, decíamos, sumar en cantidad y no cualitativamente. Y por el otro lado, pues ayer mismo ya decíamos que podría ponerse interesante el encuentro por la cuestión de los superdelegados, que los gobernadores opositores a Morena, excepción hecha de Manuel Velasco Coello, bueno, pues no estaban de acuerdo con la figura esta, que incluso iba a coordinar todos los planes, estrategias sobre la seguridad pública, y ya se dio López Obrador, lo que se reconoce y se aplaude, nada más que tiene sus bemoles. La van a ver, que no van a participar los superdelegados en ese renglón, que queda bajo la exclusiva responsabilidad de los gobernadores, explicó Moreno Cárdenas, que no habrá interferencia de esos superdelegados, y que ellos, como hasta hoy se ha venido trabajando, lo harán de acuerdo directamente con las fuerzas federales, que es Ejército, Marina, Policía Federal, y ahora a través de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la nueva secretaría que dirige Alfonso Durazo. Y también dijo, les recordó López Obrador, para decirle que no les dio todo el mérito, el crédito, que no olviden que ahora lo que va a operar es la fuerza, la Guardia Nacional. Es decir, de todos modos, la dependencia del gobierno federal, como la Constitución lo establece. No hay ninguna novedad en esto, porque la Constitución establece que los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, deben coordinarse, deben unir esfuerzos para garantizar a la población en general seguridad en sus vidas y en sus bienes. Este primer encuentro, bueno, pues fue fructífero, no hubo cerrazón de ninguna de las dos partes, y se resolvió estas incertidumbres, estas dudas que tenían los gobernadores, que no querían estar sujetos a lo que dijeran los superdelegados, que en algunas entidades, les platicábamos también, como Yucatán y Jalisco, nada más falta que en Puebla también suceda, pues los delegados, los superdelegados nombrados por Andrés Manuel López Obrador, son los que contendieron por Morena, por esas gubernaturas, y perdieron. O sea que van con el machete desenvainado por la venganza. Pero ya se están aclarando paradas en este sentido, en este aspecto, y qué bueno, porque se trata de trabajar para el bien de esas entidades, lo que es decir, para el bien de México, y no para partidos ni para políticos en particular. Y la maldición del pastor Claudio, ¿se acuerdan? El célebre Claudio de la Iglesia de Dios, que fue masacrado a puñaladas en su domicilio
hace 5 años, de ahí de la colonia petrolera, cuando al regresar entró y ya estaban adentro, abrió el portón eléctrico, adentro ya estaban los sujetos que lo mataron. Subió a su recámara, ahí lo alcanzaron y allí lo hicieron trizas, vaya, fue un crimen terrible, con saña tal que espantó al mundo. Y la esposa, la pastora Lucy, pues la encontró la criada que ese día le había ordenado la propia Lucy que llegara más tarde. Nunca se supo por qué, después murió la señora esta y encontró a Lucy amarrada de las manos, nada más, ni de los pies, ni tampoco le taparon la boca. Y de ahí se suscitaron una serie de conjeturas donde el principal sospechoso que aparecía era la pastora Lucy precisamente. Aquí en el gobierno de Javier Duarte y en tiempos del procurador de Justicia del Estado, Felipe Amadeo Flores Espinosa, le dieron todas las facilidades, fue a declarar cuando quiso, declaró lo que quiso y así quedó. Luego se sacó de la manga, alguien le recomendó que eran sospechosos del crimen 5 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y fueron encarcelados, un juicio muy célebre en Coatzacoalcos y después fueron excarcelados por falta de pruebas. Lucy había dicho que los criminales de su esposo llevaban pasamontañas y que pues no les había visto, no podía dar datos sobre las señas particulares del rostro de los asesinos. Ya luego salió que los ojos que pudo ver eran parecidos a los de los 5 de comisión, una versión infantil que por supuesto cayó por su propio peso. Después Lucy entró en problemas ya con la Iglesia de Dios con origen en Guatemala, con Cash Luna, que es el dueño de esa iglesia, y le retiraron la concesión o la membresía, o como gusten llamarla, creó otra, y ahí se fue, siguiendo con el negocio, pero entró en conflicto con los familiares de Claudio, del pastor Claudio, con la mamá, con el hermano Jorge, la esposa de Jorge, que fue la que hoy interpuso un juicio contra Lucy por despojo del edificio de ahí de la avenida López Mateos, esquina Guanajuato, donde vino funcionando esa iglesia durante muchos años y a raíz, por cierto, del crimen del pastor Claudio, que era un tipo muy hábil, pues se le cayó la membresía, se le empezó a deteriorar a la pastora Lucy porque bajó el número de creyentes que la seguían y por ahí anduvo, creó otra más para ir para su señora madre y bueno, pues el caso es que ya ayer la desalojaron, ya antes había perdido también un juicio por el Medicentro atrás de donde está el actual el templo, también en la avenida Petrolera, ya más bien colindante con la colonia petrolera, que Claudio le había comprado a Jaime Quintanilla Hayek, pero no terminó de pagarlo, Lucy tampoco, y también lo sacaron de ahí. O sea, mal le ha ido a la pastora Lucy, tal pareciera que las persigue el fantasma de la maldición de quien fuera su esposo, Claudio, que pues parece mentira, pero como dice alguien muy sabiamente y certeramente, lo que aquí se hace, aquí se paga. Nunca se abrió proceso contra Lucy por el crimen como sospechosa o cómplice del crimen de su esposo, porque ninguna autoridad se interesó en investigar esta situación, porque decíamos, fue a declarar cuando quiso, declaró lo que quiso y así se quedó. Ya incluso volvió, dicen que a contraer nupcias, en fin, su vida privada, que hay que respetarla. También ahora ella es escritora en algunos libros que dice que ella escribió, en fin, que es el segundo golpe que le asestan a los intereses de la famosa pastora Lucy, esposa de aquel
pastor Claudio, que aquí en Coatzacoalcos, admirado por su audacia, un tipo muy bueno para los negocios, terminó siendo permisionario del Servicio Urbano de Coatzacoalcos, era prestamista, muchos negocios, financió campañas políticas y en fin, era un tipo que tenía el don de la palabra y que convencía a propios y extraños, porque no solamente a los feligreses que lo seguían ciegamente, y no eran pocos. Ahí ese templo de la avenida López Mateos, esquina Guanajuato, de la colonia petrolera, aquí en Coatzacoalcos, los domingos o los días que hacían culto, era una romería. Incluso tuvieron que rentar un lote baldío que había por ahí en esa misma avenida López Mateos, para allí estacionar la gran cantidad de automóviles de la gente que llegaba puntualmente a ese templo y aportar. Dicen quienes saben que mínimo 1,000 pesos cada uno a cada sesión que iban. Un hombre hábil, Claudio, pero finalmente su final fue trágico, muy trágico. Muchas versiones se tejieron en torno a las causas de ese crimen tan horrendo, pero pues ahí sigue el fantasma de Claudio siguiendo a la pastora Lucy. Y el Partido Acción Nacional acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la intentona del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por anular la elección de gobernador de Puebla, que ganó Marta Erika Alonso, a Miguel Barbosa de Morena. Y resulta que apenas salió un consejero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a decir que procede o procedería la anulación de los comicios, y se imaginan la que se armó. La propia presidenta del TRIFE, Yanine Otálara, salió a decir que lo que había hecho el consejero Vargas era indebido, era una violación a la ley, a la secrecía y a una serie de leyes y acuerdos que rigen la vida del tribunal, porque este trabajo que él hizo tenía que ser discutido en el Pleno, en el Consejo General, y no tenía por qué salir él a decir lo que él concluyó que debía hacerse en Puebla. Entonces, pues ahorita el PAN lo primero que hizo y sigue diciendo que esto fue debido a presiones de Morena y del gobierno federal morenista. Pero va a más tardar el viernes, dijo Yanine Otálara, va el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a dar su veredicto sobre esta investigación, este análisis, este estudio que hizo el lengua larga consejero José Luis Vargas. Pero ya el PAN, decíamos, ya se parapetó, ya amenazó con irse hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no cree ni en el TRIFE, ni en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni ninguna otra institución. Quizá finalmente pudiese llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su caso. Pero quizá esta indiscreción del consejero José Luis Vargas, pues echa abajo las ilusiones, termine de sepultar las ilusiones de Miguel Barbosa, el Saltimbanqui, para ser gobernador de Puebla, y no dudamos que después de este veredicto del tribunal también lo nombre superdelegado para que le estorbe a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, es decir, estorbar en lugar de colaborar para en la unidad, trabajar por el progreso de México y en este caso del estado de Puebla y de sus habitantes, los poblanos. Y el patán Paco Ignacio Taibo II, ayer les platicábamos que fue al Fondo de Cultura Económica a querer sorprender a la gente que está ahí todavía como encargada, y diciendo que ya iba para la entrega-recepción,
que iba a tomar en su condición de gerente editorial, para que en cuanto el Senado acordara autorizarlo para ser el nuevo director del Fondo de Cultura Económica, pues ya tomar posición, pero que mientras iba a estar con esa categoría de gerente editorial como encargado del despacho de la dirección general. Y así se quedó, pero hoy salió una senadora Mitchell de Morena a decir que no hay problema. Ya ve que el punto ese de Paco Ignacio Taibo de modificar la Constitución para que como extranjero de nacimiento que es, no tuviera impedimento para ser director general del Fondo de Cultura Económica, salió a decir que se va a retomar, que no hay problema, no hay ningún impedimento para retomar y volverlo a llevar al Pleno para pues que el Pleno decida, ya sabemos, mayoría morenista. Y por el otro también, el mismo López Obrador salió a decir que Paco Ignacio Taibo pues tuvo una desafortunada declaración, muy inoportunas declaraciones, pero que en realidad merece ser director del Fondo de Cultura Económica. Y con eso, pues está dicho todo. Habemos director del Fondo de Cultura Económica y se llama, o le dicen, Paco Ignacio Taibo II. Así está la situación. Y Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador de Veracruz, va directo contra Jorge Winkler Ortiz, el fiscal. Y va directo, tan directo, que también lo ha dicho el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que hay un cúmulo de elementos para llevarlo a juicio político. Pero esto del juicio político parece que no va a proceder, porque ya al final de su jornada, y de esto habla en su columna nuestro amigo, el jurista Jorge Yunis Manzanares, donde dice que la modificación, la reforma al artículo 64 de la Constitución General del Estado de Veracruz que hizo Miguel Ángel Linares, que modificó para decir que el fiscal podría ser retirado o removido de su cargo. Dice Jorge Yunis Manzanares que con esta expresión, bueno, pues se le va a remover a otro lado, no se le va a dar de baja, pero también explica en términos jurídicos Yunis Manzanares que con esta figura de remoción lo que hizo Yunis Linares fue abrir el espacio para que Winkler pueda demandar, ampararse y llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia al considerar que fue indebido e ilegal su remoción y exigir su reinstalación. Esto, en el caso del juicio político, sería más complicado para el actual gobierno, pero pues finalmente de una u otra forma lo tienen en la mira. Y para acabar pronto, esta próxima semana le podrían dar cuello a Jorge Winkler Ortiz. Eso se comenta ya en los pasillos de Palacio de Gobierno en Jalapa. Y fuerzas extrañas habrían intervenido para prácticamente destrozar el parquecito infantil Minos, que apenas el pasado 29 de noviembre inauguró en Minatitlán doña Leticia Márquez de Yunes Linares, su tierra natal, y ya está hecho ruinas. Ya es nota periodística destacada, que no sirvió, que es una porquería,
pero pues en Minatitlán los mismos vecinos de ese parque pues dicen que hubo mano negra, que hubo gente que fue con la consigna de incluso de robarse algunos juegos infantiles allí instalados, y todo apunta, según nuestros amigos minatitlecos, el pueblo minatitleco, el pueblo sabio, como ciertamente dice López Obrador, todo apunta, dicen, hacia el Palacio Municipal de don Berrinches Nicolás Reyes Álvarez, que en esta forma pues quiso pararse el cuello con los jerarcas de Morena para decirle lo que él hace. No construye obras, pero sí destruye las que hacen los enemigos políticos. Salvo aquí la mejor opinión de ustedes, eso es lo que se comenta en Minatitlán. Y el líder de la Unión General Campesina, Unión General Obrero Campesina Popular, la UGOCEP, Salvador Cueto Sosa, luchador social él, padre de una regidora de Morena en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, dice, sin ambajes, afirma que Víctor Manuel Carranza Rosado le ha fallado a Coatzacoalcos, que no ha hecho obra pública, que las colonias están olvidadas, que no hay servicios, los pocos que hay son malos, otros incompletos, y que dónde está la raíz de la esperanza, y encima de eso no hace obras y ya solicitó un crédito por 70 millones de pesos porque no tiene para cubrir los compromisos y obligaciones del mes de diciembre con el cual se cierra el año fiscal 2018. Esto es lo que se dice en mismo Morena, donde distinguidos militantes como Salvador Cueto Sosa, bueno, pues ya dijeron no pueden seguir metiendo las manos al fuego por Víctor Manuel Carranza Rosado, y esto es lo que declaró Salvador Cueto Sosa. Y a la reja con todo y chivas. Oiga, es un desfile ya. Salen de Pacho Viejo, del penal de Pacho Viejo allá en Coatepec, la gente, los altos funcionarios que fueron en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, porque pues los cargos que les hicieron, los delitos que les colgaron no son graves, y en consecuencia con amparos federales lograron salir de prisión para seguir el juicio en libertad hasta cierto punto, porque tienen que ir cada 15 días a firmar y tampoco pueden ausentarse del país. Primero, en esta misma semana, fue Mauricio Audirac Murillo, el zar del Orfis en tiempos de Fidel, el Contralor General del Estado y titular de la Cefiplan en Javier Duarte de Ochoa, que salió por esa situación. Ayer, el que dejó el penal de Pacho Viejo fue el joven amigo Francisco Antonio Pancho Valencia García, quien acusaron de un desvío de 220 millones de la CAEP, que lo embarcó Duarte para llevarle la contraria al PRD de Miguel Ángel Yunes Linares, y hoy el que puso ya los dos pies fuera de prisión se llama Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Ciudad Pública con Javier Duarte de Ochoa, y acusado por las desapariciones forzadas, según declaraciones de policías ministeriales y estatales, que habría sido así con la desaparición de varias personas que las detenían, y en lugar de darles el curso hacia el Ministerio Público, se confabularon la Procuraduría del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública para desaparecerlos. Hay evidencias de que muchas personas que tienen nombre y apellido no aparecen, y
Pues hoy salió Bermúdez Zurita en las mismas condiciones que los otros para poder llevar su juicio en libertad. Habló de que él es una persona íntegra, que va a seguir luchando por la justicia, que fue una injusticia la que se cometió en su caso, y uno dice, bueno, si con ellos los elementos de prueba que aportó la Fiscalía General del Estado cayeron por su propio peso, entonces, ¿qué podemos esperar de los cargos por los que supuestamente Javier Duarte de Ochoa seguiría en prisión? Porque la PGR de Enrique Peña Nieto le quitó fuerza a los cargos que le fincaron y decía siempre Yunes Linares, nada más pone un pie fuera del reclusorio norte donde se encuentra, porque los delitos del fuero federal no son suficientes para mantenerlo en prisión. E inmediatamente lo aprende la Fiscalía de Veracruz para llevarlo, encarcelarlo y que responda por todos los delitos cometidos allá. Pero hoy el gobernador Cuitlao García Jiménez y el secretario general de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pues declararon con mucha preocupación que no tienen duda que todas estas excarcelaciones de exfuncionarios de Duarte fueron producto de negociaciones que hicieron con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y dijo Cuitlagua, nosotros no podríamos abrirles un nuevo juicio por lo mismo y regresarlos a prisión en su caso, porque dice, no puede ser juzgada una persona por un mismo delito dos veces. Entonces, ¿qué lectura le deja a ustedes esto que está sucediendo en Veracruz? ¿Dónde está que ni perdón ni olvido de Miguel Ángel Yunes Linares? Bueno, pues, ¿quiénes más? Van a salir todos, no hay duda, pero ¿será el mismo caso de Javier Duarte de Ochoa? Pues no falta mucho para saberlo. Hasta aquí llegamos hoy con la emisión número 519 de Política a la Mexicana de este miércoles 5 de diciembre, el último del 2018. Dios mediante, mañana jueves 6 por aquí estaremos. Claro, si hay algo antes, volveremos para compartirlo con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.